compartir experiencias como coach de equipos. Cuando trabajamos con individuos en coaching, a veces compartimos sesiones de coaching, las llamamos demostraciones, pero es más difícil grabar demostraciones de coaching de equipo. Por eso, en vez de ver una demostración, lo que escuchamos es la historia, el caso, la experiencia que tiene el coach trabajando con el equipo. Entonces tenemos estas presentaciones de casos mes de por medio y hoy nos va a acompañar y va a hacer una presentación Brenda Vélez. Brenda, nosotros nos conocemos hace muchos años. Nos conocimos en una conferencia de coaching, que es en los lugares donde conocemos a los colegas. Estaba en el board de directores y fue a hacer una presentación a Puerto Rico. Creo que si no me equivoco, Brenda, fue en el año 2010 o 11. Creo que el 2000 quizás Como el 11. 2011, 2010, 11. Tú estabas en el proceso de preparación para asumir el board de la ICF Global. Fue como Así un que año antes de tu de que fuera presidencia, presidente, porque me acuerdo que de que tú estábamos fueras hablando, pues yo estaba en presidente. el board y vos y otro colega me decían, tenés que ser el presidente. Y terminé ahí, aunque muchos me decían eso, nunca pensé que iba a llegar, pero llegué, como las cosas que tienen que llegar. Y desde ese momento venimos colaborando en muchos proyectos, en muchas actividades. Brenda también es una master coach, es la primer master coach y pionera de coaching en Puerto Rico. También es supervisora, también una de las primeras supervisoras acreditadas con la acreditación de EMCC, European Mental Coaching Council en Puerto Rico. Es profesora en la universidad, tiene un doctorado parecido al mío en psicología organizacional, algo así, ¿no es? Porque cada industrial y organizacional es un Industrial doctorado. organizacional, sí. Y además, Brenda trabaja con ejecutivos por muchos años, tiene su propio programa de formación de coaches y no sé cuántas generaciones has entrenado, Brenda, por muchos años. ¿Qué más te gustaría que la gente sepa de vos? Además, algo muy importante es que Brenda es parte del equipo que entrenamos coaches de equipo en nuestra formación, así que ha trabajado con muchos de ustedes y estamos empezando nuestro próximo programa de coaching de equipos en abril, así que después ya le Ujú. mandaremos la información. Creo que Ali, eso es lo único que te falta, me parece, de todos los programas que has hecho conmigo, así que para que lo consideres. Pero bueno, Brenda, ¿qué más te gustaría que sepan de gente de ti? No, lo más importante es que me considero una persona feliz, agradecida, privilegiada. Soy una feliz abuelita. Tengo dos nietos humanos y dos caninos. Los tengo que mencionar, ¿verdad? Mis nietos humanos, Luna y Saquiel, y mis nietos caninos, Bruno, Paolo y Enzo, que son dos jerky toys. Así que esa es como mis razones y mis alegrías. Así que yo estoy muy atenta a mis cuatro nietos todos los días. Y ha sido principalmente el tema que me ha permitido hacerme nuevas preguntas en los últimos años. Preguntas que me permitan asegurar que cada atardecer yo sienta satisfacción porque pude vivir bien la vida. Y así que pues ese es como el desafío bonito de mi vida. Así que eso, yo creo lo más importante es que por qué estoy aquí, para qué estoy, pues para mí son bien importantes las relaciones. Me encanta construir relaciones para toda la vida, crecer a través de la conexión. Creo que eso es lo que nos mantiene vivos y esa es la clave para supervivir los tiempos. Así que hay que continuar abrazándose colectivamente, como dice mi querida amiga Natalia Ferrer. Hay que seguir abrazándose un poco más fuerte colectivamente, porque es el colectivo, la conexión a través del colectivo lo que al final nos lleva hacia adelante. Así que eso es lo más importante y contenta y privilegiada de un nuevo año, de tener la oportunidad de abrir los trabajos oficialmente de la red para este año. Les adelanto que el mes próximo, vamos a hacer una excepción en esta etapa, porque el mes próximo igual nos vamos a reunir y Damián va a estar presentando también un caso de team coaching. Hemos querido ambos romper el hielo este año para compartirles lo que hemos hecho. En mi caso, pues es un caso, lo que yo llamo mi caso más novedoso, más innovador en el 2024 con un equipo, y sobre todo la razón por la que yo llego a ese equipo. Entonces, la propuesta que tengo para ustedes hoy, pues, es presentarles cómo llego,
cuál se convierte en la verdadera meta y la verdadera medida de éxito que buscaba ese patrocinador que estoy convencida que les va a sorprender. Y al final, ¿por qué ha sido el reto, el equipo con el que yo he tenido el mayor reto en mi carrera como coach de equipo? Así que estoy segura estoy convencida, que yo muy pocas veces digo eso, de que les va a sorprender cuál era la meta y por qué era tan complicado para ese equipo negociar y ponerse de acuerdo con esa meta. Así que sin más preámbulo, Damián, si comenzamos entonces, voy a compartirles acá. Permítanme rapidito hablarles. Yo quise construir la historia eh, lo más ágil posible y me encantaría la interacción. Pueden traer sus comentarios, sus preguntas, súper, súper positivo para mí que no esperen al final para desarrollar la interacción. Me parece que eso también puede hacer la diferencia. Bien, entonces, este caso de coaching de equipo es un caso peculiar y de fondo ustedes pudieran percibir sutilmente un rompecabezas porque yo escogí el símbolo de un rompecabezas y me di cuenta que ellos tenían en común que les gustaba armar cosas. Así que como parte de esa etapa de exploración, encontré una manera de desarrollar un lenguaje común a través de las sesiones utilizando rompecabezas. Así que por eso la foto de un poco sutil del rompecabezas. Pero antes de hablarles del caso, quisiera traer un poco de contexto, principalmente para aquellos que no conocen lo que es el coaching de equipo. Y me encantan las dos definiciones que Damián nos regala en la certificación de coaching de equipos cuando nos presenta el coaching de equipos como una experiencia que permite a un equipo trabajar hacia resultados sostenibles y un desarrollo continuo. Esos son dos objetivos importantes. Esos resultados sostenibles pues parten de esa mirada de que no queremos que sea una cosa, porque hicieron algo diferente hoy, pero no, y ahí quedó. No, estamos hablando de ya aquí intrínsecamente de que debe haber algo, eh, debe haber un elemento de significado y de pertinencia para ese equipo. También Damián nos presenta que es una asociación con un equipo, su dinámica y relaciones en un proceso de acompañamiento co-creativo y reflexivo que inspira a ese equipo a maximizar sus habilidades y potencial para alcanzar su propósito común y metas compartidas. A mí me gusta mucho esa definición también y principalmente destacar el tema del propósito común y las metas compartidas, porque al final esa es la razón del equipo, esa es la definición principal de por qué un equipo y no un grupo, no es coaching grupal, y es por ese elemento de propósito en común y meta compartida. Adelante, Daniel. Brenda, quería agregar que esta definición es sacada de la ICF, o De sea la que ICF. yo la cambié un poquito, pero la esencia de lo que vos estás compartiendo es la definición de coaching de equipos de la ICF. Excelente, gracias. Damián, entonces también sí de la ICF, yo quisiera resaltar un tema bien importante y es que el coaching de equipo, eh, ¿verdad? Esta es mi opinión, eh, debe estudiarse. O sea, el que seamos coaches certificados en términos de otros programas y de otras competencias no es suficiente. Hay que estudiar coaching de equipo. El coaching de equipo no es igual que el coaching individual y requiere ser competente, porque estamos hablando de el equipo es un sistema, y como sistema tiene una historia, tiene cultura, tiene componentes que a lo mejor a simple vista usted pudiera asociar algunos comportamientos como algo alarmante o viceversa y realmente requiere tener conocimientos y competencias sobre el trabajo en equipos, en grupos y equipos. Y quería resaltar solamente un elemento que aparece en el adendum a las competencias claves del ICF en el área de coaching de equipo, específicamente con la competencia de demostrar ética en la práctica y la ICF nos invita a que un coach de equipo está lo suficientemente capacitado para ejercer de manera competente todas las modalidades de desarrollo de equipos que ofrece el coach de equipo como parte de un compromiso de coaching de equipo. O sea, que nos ubica a hacer ese examen de conciencia y de preguntarnos, mira, realmente yo
tengo las competencias y las habilidades para trabajar con un equipo. Desde mi punto de vista también, tener esas competencias. Yo estudié coaching de equipos con Damián, yo había estado trabajando coaching de equipo a través del tiempo, pero no fue hasta que yo decidí estudiar formalmente el coaching de equipos que mi trabajo como coach de equipo se pudo fortalecer. Otro elemento importante es la supervisión de coaching. O sea, yo no trabajo mis proyectos si no tengo un supervisor. En mi caso, yo tengo una supervisora de coaching. Y conversaba mi proyecto de coaching de equipos con ella. Y es importante considerar el tema también de la supervisión. Ahora bien, vamos entonces, quiero compartirles el caso, y aquí en términos de resumen ejecutivo, el objetivo de este proyecto de Team Coaching pues, fue fortalecer la dinámica que había en un equipo gerencial, específicamente en el abordaje de un reto de bienestar o well-being. Por eso le dije, es una meta bien interesante, es una meta inusual, o por lo menos para mí lo fue, una meta inusual que una organización me diga, oye, yo quiero que mi equipo tome en consideración que el bienestar es importante, porque se les ha olvidado que el bienestar es crucial para poder lograr nuestras metas. Así que lo que ellos buscaban era fortalecer la dinámica del equipo y su efectividad para crear una conciencia colectiva sobre el bienestar y ver la delegación como un elemento que podía apoyarles a manejar la objeción de que no podían tener un mayor bienestar simplemente porque tenían que hacerlo todo. Así que sí se había identificado un reto de delegación. Eh, Se utilizaron los modelos de coaching sistémico para equipos de Peter Hawkins, el modelo de organizaciones psicológicamente saludables de David Ballard, con la intención de poder desarrollar un ecosistema para esa conversación colectiva, para poder establecer nuevos acuerdos y también gestionar los límites entre el trabajo y la vida personal. En términos de resultados, pues se reflejaron mejoras en la percepción del clima laboral por parte del patrocinador y en los indicadores de satisfacción general por la vida y bienestar también por parte de los participantes, porque fueron medidas que se realizaron pre y post. Bien, para hablarles del equipo y de la coach, el equipo, estamos hablando de la industria, es en la industria de servicios. Este equipo gerencial no es un equipo ejecutivo, así que estamos hablando de un equipo de alta jerarquía, pero todavía no es la alta gerencia. Así que ellos vienen siendo como el equipo que observa y ejecuta el trabajo de los vicepresidentes de esa organización. Así que son líderes, directores de distintas unidades dentro de la organización. Son 8 gerentes, 6 mujeres, 2 hombres, y el tiempo promedio que estas personas llevan en la organización es de 8 años. Así que estamos hablando de que son homogéneos en términos de tener tiempo en la organización. Así que están acostumbrados, acomodados a la cultura. En cuanto al cliente, es una organización internacional en Puerto Rico y cada miembro del equipo dirige un área clave de negocio. Así que ahí estaba gerente de tecnología, de ventas, de mercadeo, de sucursales, en general. Pero más desde el marco de operaciones. No eran gerentes del área de administración. Así que no había un gerente de recursos humanos porque ese era mi sponsor. Así que más bien son gerentes en la línea operacional. Mi sponsor, pues presidencia y la vicepresidenta de recursos humanos, que es el enlace directamente con presidencia. El proyecto fue un proyecto que nos tomó 4 meses en términos de la ejecución. Estuvimos alrededor de 6, 7 semanas en el proceso de negociación y de conversaciones de cómo construir el proyecto. Y eso básicamente eran reuniones con el área de recursos humanos. En el caso mío de la coach, pues parte de lo que fue mi preparación y el diseño del trabajo, yo integré la supervisión de coaching incluso en la etapa de diseño de la propuesta. O sea que yo no vi la supervisión del coaching de equipo estando en el proyecto, sino que
para mí era bien importante, yo quería también sentir que estaba acompañada por mi supervisora desde el proceso de diseñar la propuesta. Así que yo conversé con ella el diseño y le pedí esa recomendación. Esto yo lo hice también pensando en, yo tenía la intención de tener, de hacer co-coaching, o sea, de tener otro coach conmigo en el proceso. Eso solamente lo pude trabajar en una etapa del proyecto bien temprana. Luego no pudo ser porque había un tema de privacidad y de confidencialidad con ese equipo. O sea, que el equipo como que no mostró apertura a que entrara una persona al proceso. Así que para mí fue bien importante entonces quedarme en el espacio de supervisión para poder tener unos filtros que me permitieran reflexionar y asegurarme de no desviarme de los objetivos del proyecto. Bien, entonces el equipo encontramos que en términos generales les gustaba armar y les gustaba construir, así que parte de ellos usaron la metáfora de alguna forma aislada en las entrevistas iniciales de armar cosas y de que esto es que nos sentimos como que estamos armando un rompecabezas, así que yo tomé esas palabras, esa codificación y utilicé el rompecabezas como un arquetipo, como un componente con el que entonces podía conectar luego las conversaciones. Porque al estar trabajando una meta que tenía que ver con bienestar y es un equipo que está cansado, que está saturado, yo pudiera decir que hasta cierto punto estaba en riesgo de quemazón, de burnout, pues yo quería tener mucho cuidado para poder mantener el espacio para el coaching de equipo y que tampoco se convirtieran las sesiones en sesiones de catarsis o de Claro. ventilación y que no nos permitiera entonces lograr el objetivo. ¿Cuál fue la meta y los objetivos finalmente acordados con el equipo y el patrocinador? Pues fortalecer la dinámica y la efectividad del equipo a través principalmente del tema de bienestar. O sea que este proyecto, la meta curiosa es que el patrocinador lo que lo que quiere es que su equipo descanse, que no trabaje largas jornadas de trabajo, que delegue, que duerman, que utilicen sus balances de vacaciones. Ellos tienen programas para incluso que pueden trabajar remoto o les daban tickets, por ejemplo, para ir al cine o para hacer distintas cosas. No los utilizaban, lo utiliza la gente del equipo, pero la gerencia está toda, están tan y tan comprometidas y eran literal, eran un equipo bien workaholic. Y entonces era impensable para ellos descansar. O sea, la propuesta de descansar, de dedicar tiempo para dormir, para la empresa le está diciendo, planifícalo, yo estoy contigo, dime lo que tú necesitas. No, 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 no. Eso era impensable. Así que para mí fue deslumbrante ese objetivo, porque yo constantemente eso es lo que hago, promover que las organizaciones cuiden a la gente. Entonces encontrarme con un cliente que es todo lo contrario, que la gente Claro. no quiere, o sea, como que no lo ve. Dice, no, no, sí, 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 yo sé que eso es importante, pero mañana es que el proceso cognitivo y el deterioro de su gente, de ese equipo en particular, era notable. Y lo peligroso es que en términos generales son líderes efectivos, personas líderes efectivas, pero ese modelaje es el que estaban llevando a sus grupos de trabajo. Así que la organización ya estaba notando un incremento en el alza de plan médico, de los gastos de planes médicos y todas estas otras áreas colaterales. Y por eso el tema de bienestar se convirtió en un tema estratégico, la promoción del bienestar en este caso. Y cómo establecer esos límites entre la vida personal y el trabajo. Fue curioso, había una líder en el equipo que estaba de vacaciones y se iba para un país, para Chile, y ella se llevó su computadora de trabajo porque no podía soltar la computadora de trabajo. Entonces, era un drama, eso fue hasta una conversación, fue un drama en el grupo. Y al final ella terminó llevándose la computadora
Independientemente no la usó. Después, en la conversación de regreso, cuando el equipo la entrevista, resulta que ella tenía después un estrés increíble porque la computadora no cabía en las cajas fuertes del hotel. Entonces ella, por la naturaleza de la información, pues tampoco podía dejar ese equipo expuesto. Así que también fue una lección interesante para ella y desde el reflejo en el equipo. Así que en cuanto a ese objetivo, esa meta la distribuimos en tres objetivos con el equipo. En este caso, nos fuimos por la línea de redefinir o vamos a decir restaurar la claridad de propósito y esa alineación estratégica con ya la organización desde su mandato estratégico dijo, queremos líderes saludables, queremos gente con bienestar. Así que el bienestar no es negociable. Cómo eso cambiaba sus roles y de alguna forma, los forzaba a la delegación para ellos también trabajar con el tema de people development, de lo que es el desarrollo de la gente. Porque entonces sí podíamos ver que personas líderes, pero todos tenían un estilo más de cuidadores y menos desarrolladores de su gente, de su equipo. Así que ahí vimos un área de oportunidad. Y entonces el tercer objetivo pues se enfocó en mejorar la comunicación y la confianza del equipo con respecto a cómo contar más unos con los otros para propósito de sentirse tranquilos en caso de que se tomaran tiempo. En cuanto al contexto que encontramos, hicimos varias cosas, desde hacer un SWOT análisis, el mismo equipo, realizamos con ellos un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas desde estos temas. También se hizo un análisis PESTEL, que básicamente era para poder ver hasta qué punto se veía o se notaba de forma directa la influencia de los elementos políticos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales. Pues acá en Puerto Rico, en términos sociopolíticos, nosotros somos un territorio de los Estados Unidos, así que igual que en Estados Unidos, nosotros tuvimos elecciones el año pasado para la misma fecha. O sea, todo coincide con las elecciones también, igual que en Estados Unidos. Y Puerto Rico tuvo o sea, el año pasado, yo les diría que desde verano del año pasado, el tema político fue bien fuerte y se creó mucha polarización a nivel social y político. Y eso pues creó un ambiente de mucha incertidumbre a unos niveles tan marcados que yo les puedo decir que mis sesiones de coaching e incluso con este equipo en el mes de octubre lo que había era crisis y parálisis. Solamente de la gente pensar que fuera a ocurrir un cambio o ganara, ¿verdad? Una, una área política que nunca ha ganado en Puerto Rico y entonces eso cambiaba por completo las reglas de juego y eso llevó a un punto de paralizar el comercio en Puerto Rico. O sea, aquí se paralizó, la gente estaba paralizada. Y entonces eso eleva el nivel de estrés, pues porque las personas estábamos drásticamente estresadas y drenadas con el tema y nada más de pensar en la posibilidad de que en Puerto Rico ganara un movimiento emergente que proponía desestabilizar. Entonces yo traigo esto porque el equipo a mí me afecta desde el análisis PESLE. Si nosotros no hubiéramos hecho eso y lo hubiésemos considerado, esa situación se convertía entonces en un elemento de desvío. Pero con todo y eso tuvimos que atenderlo porque era real, era una situación que estaba ocurriendo a nivel sistémico. ¿Cómo se resolvió? Simplemente llevando al equipo a pensar en las cosas sobre las que sí tenía control, o sea, sobre qué sí hay control. Claro. Y desde eso que tienes control, ¿qué puedes hacer? Y lo que era el tema de no anticipar a los elementos. ¿Cuál fue el mayor desafío con el equipo? Pues miren,
Aquí hay algo bien interesante, un dato interesante, y es que en esa organización ocurre un fallecimiento, una pérdida, una persona que fallece. No es del equipo, pero es una persona en la organización. Fallece de manera repentina. Y esta persona aspiraba a retirarse en 2 años. Era una persona bastante joven y estaba ya en condiciones de poderse retirar. Así que hay mucha situación, ¿verdad? Mucha tensión en el ambiente, mucho cuestionamiento. También cuando ocurre esa pérdida repentina, de momento yo me despido de un compañero de trabajo y resulta que fallece en una comisión de trabajo en otro lugar y fuera y aislado de su familia. Así que todos esos temas también traen una situación en el equipo y unas conversaciones, duelos, o sea, había muchas situaciones bien interesantes. La sucesión entonces entra también en el tema. Así que vemos un equipo lleno de aprecio, de mucha estima. No habían dilemas, conflictos de equipo. El conflicto estaba más dirigido a cómo ellos se relacionaban con el trabajo y con el proceso de lograr los resultados. Por lo que el mayor desafío fue la restauración de la pausa y el descanso. Cómo el equipo logra entender que las alternativas y las mejores soluciones están en detenerse, en, en dejar de hacer y conectar con el ser. Entonces, era complejo porque no lo podían ver, sentían que estaban robándole el tiempo a la organización. O sea, la organización les decía, mire, tómense de descanso un día para que piensen, no, 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 eso no puede ser, yo tengo muchísimas cosas. Así que el mayor desafío realmente fue esa pausa y ese descanso. ¿Qué modelos entonces usamos? Pues yo usé 3 modelos, nosotros tenemos nuestro propio modelo también de intervención, pero hay tres diferenciadores claves con este proyecto. Yo los quería resaltar en este case study, y es que a pesar de que la organización, cuando yo hago la negociación con ellos y vemos que el proyecto es importante, yo les hago ver a la organización y yo les digo, miren, aunque yo veo la buena intención, necesitamos que este proyecto lo apruebe el equipo desde el voluntariado. Y si no lo aprueban, pues respeten esa decisión. Que yo me tengo que asegurar como coach de cuando yo le haga esa presentación, literal, hacerle una presentación de venta de cómo el coaching de equipo puede apoyarles a ellos en maximizarse. Déjame a mí ese trabajo, pero igual si ellos no lo aceptan, pues no lo aceptaron, porque en mi práctica yo acostumbro mucho a que mis proyectos de coaching se den específicamente desde ese punto, desde ese diferenciador. Y la conversación con el cliente es diferente, porque no me puede decir que llegó obligado, no me puede decir que hay una situación mayor. Así que ese elemento logramos que el equipo acepte el proyecto de coaching de equipo y me acepte como su coach. Y eso fue un diferenciador clave, porque la conversación no es una conversación de que la organización obliga a este proceso, es que había apertura y ellos podían rechazarlo. Otro elemento es que había accesibilidad de recursos y había flexibilidad de tiempo. O sea, que el equipo se me pusiera difícil de vez en cuando. Algunas personas del equipo no tenían nada que ver con las condiciones que me daba el patrocinador. O sea, el reto era el equipo, cómo veía esto como un proyecto importante, que lo veían. Lo que pasa es que se les hacía difícil renunciar a su actividad de día a día. Dentro del modelo de trabajo, pues yo lo que hice fue, estratégicamente, comencé hablándoles de lo que es una organización psicológicamente saludable y cómo una organización psicológicamente saludable, desde los modelos, pues es una organización que no solo funciona, sino que la gente está bien. Yo le decía, pues imagínense, no podemos decir que esta organización es saludable, porque o sea, podemos lograr los resultados, pero si la gente no está bien,
entonces ya automáticamente no es una organización psicológicamente saludable. Y en ese proceso de educación, de traerles otras miradas, entonces, y de traerles modelos, este es un modelo que fue avalado por la Asociación Americana de Psicología, desarrollado por el doctor David Ballard y Greywich, y plantea que la comunicación es el conector para una organización saludable alrededor de distintas prácticas que giran en ese 5+1. Así que esto es parte del contexto que utilizo y también, entonces, para la parte de coaching, pues yo apuesto a un modelo de trabajo a través el modelo de las 5 disciplinas de los equipos efectivos de Peter Hawkins, que básicamente es un modelo que se centra en el aprendizaje, ¿verdad? En cómo provocamos que el equipo aprenda y aprenda de su propio proceso. Y entonces empezamos a trabajar con los elementos internos y externos del equipo alrededor de, pues, la parte de comisión que tiene que ver con que ese mensaje de los patrocinadores estuviera claro, que se comprendiera, que se definiera incluso en los términos del equipo. Y que por eso es que vemos que esto está más fuera del equipo, porque son elementos externos al equipo, aunque es parte del proyecto. El elemento también de la conectividad desde el equipo, o sea, cómo conectamos la voz de ese equipo con lo que se espera, con las expectativas también de ese equipo, la parte de la co-creación y de la clarificación que tiene que ver con el proceso dentro del equipo. Vamos más adelante, yo les voy a explicar un poco y les voy a compartir algunas de las preguntas que se le hacía al equipo y cómo esas preguntas, ¿verdad? Muchas veces ellos me decían, pero por favor no nos destruyas con esa pregunta porque es que eso nos pones en una situación muy complicada cuando te nos pones así de creativa. Y yo les decía, bueno, eso lo que me dice es que necesitan irse a dormir. Y entonces en ese proceso yo forzaba siestas de 5 minutos, dejándolos quietos y uno los veía así temblando, así como... era bien interesante el proceso de la inquietud de ellos y el permiso de poder eh, conectar con ese espacio de presencia. Ay, dejé de escuchar a Brenda. ¿Dejaron de escucharme? ¿No me escucho? Espérense. Ay, Ahora sí, Ahora sí. se congeló por un minuto, pero ya te escuchamos ay. de vuelta. Ok, no, les decía que en esa parte de comisión fue bien, bien interesante porque yo me acuerdo que una de las preguntas que ellos me dijeron, no, es posible. Le decía, miren, ¿cuál es la razón de este equipo en la organización? Y no me pueden decir que es trabajar. Eso para mí es paz mundial. Y entonces, ellos, en una palabra, y era complicado, y cuando yo les traje continuidad, trascendencia, proponía ese tipo de palabra, y cómo se puede lograr eso. Pues literalmente era ese espacio de pausa. Entonces, cómo de afuera, ¿verdad? Nos movíamos de afuera hacia adentro, en esa parte de la clarificación, pues cómo entonces retomar ese rol, no tan solo desde los objetivos puntuales, operacionales, sino también del el advocacy, no me queda claro cómo traducirlo, porque es como defensor, pero es que no me Como gusta. abogar, Sí, no es sé, a como veces. esa parte de ellos poder dejar, ¿verdad? Ser sí, abogar por el bienestar, ¿verdad? Ellos tenían que ser el ejemplo, pero entonces no podían ser ejemplo de lo que no eran. Y ese era el gran reto, por eso les decía al principio, este es como que el proyecto más difícil, porque también se convirtió, no les he contado de mis procesos de supervisión y de todos los cataplum que yo tuve con mi supervisora, porque era un espejo. Así que hasta que yo no me puse a descansar, yo dije, espérate, yo estoy reflejando algo. Este equipo, algo pasa que ya trasciende. Yo me tengo que ver desde el reflejo del equipo y qué pudiera estar ocurriendo. Así que era
era- había un tema también de transferencia, de contratransferencia, también había un espejo que me invitó a mí, por eso me encantó este proyecto y por eso fue que lo escogí, porque me llevó a mí también, en el momento que yo me comencé a hacer nuevas preguntas y empecé a buscar otras herramientas, entonces igual esa paz o un poco esa tranquilidad con la que entonces yo llegaba al equipo se convirtió en una nueva invitación para el equipo. Y eso fue un aprendizaje bien, bien profundo para mí y que pude tener desde el espacio de supervisión. Ahora bien, ya, ¿verdad? Para podernos mover, este es el proceso. Este fue el proceso, un proceso de trabajo de 7 pasos. Este proceso yo lo construí como parte de mi proyecto de certificación en Team Coaching, usando los distintos modelos para tratar de estructurar y poder siempre documentar mis case studies y poder luego regresar a mis espacios de supervisión con información puntual para poder yo monitorear qué volvería a hacer, qué haría diferente. Así que por eso es que lo presento. Básicamente es la preparación. Rapidito les voy a contar un poco qué ocurre en cada fase, el acuerdo con el equipo, las evaluaciones pre-coaching, el retiro de equipo. Así que esto es algo que yo traigo al espacio por la naturaleza también de lo que yo me había encontrado con el equipo. Se dan las sesiones de coaching, la evaluación de progreso y la revisión de aprendizaje y resultados en CoachArt a través de la creación del case study, porque yo en este proyecto hice cosas que no había hecho antes, como integrar la supervisión como una actividad clave desde la propuesta de Team Coaching, que eso hizo una gran diferencia, y dejar la supervisión hasta el final para poder completar el learning de Brenda como coach, porque es importante de mí, cómo yo pude haber sido más efectiva. O sea, las preguntas cambiaban, que yo me llevé, pero también desde mi propio proceso de agilidad y de efectividad como coach de equipo. Entonces, rapidito, ¿qué yo hice? Esto fue un proyecto como les dije, de 4 meses. En el momento entonces en que ya llegamos a un acuerdo, pues en ese primer mes se da el espacio de preparación. Aquí se atendieron temas como la confidencialidad, la relación de coaching desde el equipo, la clarificación con la organización del proceso, o sea, todo lo que es el contracting, esa parte ya final de documentación y la importancia de hacer un diagnóstico para confirmar si el equipo estaba maduro, porque habíamos identificado que la meta era una meta compleja, porque no era un equipo que estaba acostumbrado a hacer pausas y que no estaba tan abierto al tema de descansar como una actividad clave del trabajo. El descanso es para la casa, es para mi tiempo libre, pero ellos no estaban dejando ese tiempo libre. En ese primer mes también fortalecimos y validamos los acuerdos y entonces se identificaron cuáles iban a ser los indicadores de éxito y lo que se acordó fue que la organización iba a mirar desde el ambiente laboral, desde ese clima laboral que es una percepción, el clima organizacional es una percepción. Así que iban a hacer un censo de la percepción de ese clima y nosotros entonces íbamos a dar unas herramientas que tenemos, unos instrumentos que tenemos que miden la percepción del proceso de coaching, pero nos enfocamos también en lo que era la parte de la satisfacción general. Creamos entonces ese modelo de diagnóstico organizacional para entonces estandarizarlo, tener un antes y un después, para apoyar al patrocinador. Ya entonces en el segundo mes entramos, fue como a finales del primero, entrando al segundo, entramos a esas evaluaciones pre-team coaching. Ahí le hicimos un onboarding al equipo, fue un enfoque, eso fue un taller de construyendo organizaciones saludables y que es una persona líder psicológicamente saludable. Y le dimos unas tareas especiales desde el modelo de organizaciones y lo que es la parte del well-being y el bienestar. Y le traímos información de mucho valor. De hecho, el modelo que publicó el cirujano general de los Estados Unidos
Él tiene una propuesta del 2022 que es un framework para organizaciones saludables que está vinculada en el bienestar de las personas y en lo que es la resignificación del trabajo. Así que se le trajeron todas las evidencias que yo encontré para que ellos cognitivamente pudieran entender que el ponerse ellos en la ecuación de bienestar, eso tenía que ser parte de sus roles y responsabilidades y que eso no era no era una opción, era realmente un mandato de la organización. Les dimos entonces dos instrumentos, fortalezas. Yo trabajo con el BIA, Character Strength, que es un instrumento que viene de la psicología positiva, que trabaja con la identificación del ranking de las 24 fortalezas psicológicas. Y es un instrumento que no es invasivo y es bien bueno para ayudar a las personas a equilibrar sus fortalezas psicológicas. Y el EQI 2.0, que es un instrumento de inteligencia emocional. Este instrumento yo me certifiqué en él hace unos años y a mí lo que me gusta es que te da un indicador de happiness, de bienestar, y me da indicadores de estrés y me dice a través de distintas subescalas cómo la persona toma decisiones. Así que me permitía hacer una radiografía del equipo. Por eso esta etapa se tenía que dar antes para yo poder estimular el proceso de coaching de equipo diferente. Trabajamos con el assessment de High Value Creative Team de Peter Hopkins y se trabajaron también las dinámicas del SWOT y del PESLE. Pues decidimos hacer un retiro de equipo, no un team building, era un retiro de equipo literalmente. Así que cultivamos en un día una alineación de proyectos, usamos la técnica de Legos, hicimos ejercicios, le enseñamos el box breathing, la respiración de la caja, se habló de cómo integrar el mindfulness para tomar decisiones. Así que la idea era un retiro, le llamamos así, retiro de equipo porque queríamos que ellos vieran y resignificaran el trabajo desde la pausa y cuánto ellos avanzaban y lograban simplemente conectando con espacios de silencio. Usamos temas como la aromaterapia también, cosas como qué olores te gustan, cuáles son los sonidos que más te gustan, así que se hizo como un playlist. Y otras dinámicas simplemente para llevarlos a ellos a conectar con el ser. Así que aplicamos mucho del coaching creativo, que quiero aprovechar, ¿verdad? El libro que estuvimos trabajando los MCC de creatividad y coaching es un gran libro para levantar ideas que usted puede insertar al equipo manteniéndose en el coaching de equipo. Ya entonces entramos en las sesiones de trabajo, fueron 4 sesiones de coaching de equipo y nos movíamos en 3 tópicos en las sesiones, el bienestar, conversaciones desafiantes y la delegación. Se desarrolló un espacio o un código en la conversación entre el equipo de ok, esto es una conversación honesta. Ellos usaron ese término como para traer como la conversación desde el corazón y desde lo que cada uno necesitaba del otro. Nuevamente, este proyecto de coaching tiene como, para mí, como una variante impresionante que yo no estoy lidiando con conflictos entre el equipo. El conflicto era que el equipo no descansaba y que entonces ahora era cómo ellos conversaban para aprender a contar más unos con los otros y poder provocar una cohesión distinta. Las sesiones siempre tenían al final una reflexión de los aprendizajes de ese día, cuáles eran los compromisos y los próximos pasos y cómo iban a sostener eso a través del tiempo. Se evaluó el progreso, no al final, sino en distintos momentos del proyecto, así que siempre se separaba tiempo en cada sesión para que ellos crearan su mapa de cómo iban a aplicar y yo me llevaba como que una foto de lo que el equipo planteaba para poder documentar y luego crear mi propia ruta del proceso con ellos. En la segunda sesión desafiamos más el diálogo y quisimos mover al equipo a un espacio
no de voy a hacer a qué estás haciendo y cómo te vas a asegurar, o sea, de intención a movimiento, o sea, como que de declaración a movimiento, que fue interesante también. Y en las sesiones 3 y 4, pues se evaluó el progreso del equipo. Ya en la séptima, pues ya se había acabado el proyecto y entonces yo entro a un proceso de documentar los aprendizajes y toda esa información del proyecto para presentar el informe ejecutivo al cliente, pero también para yo llevarme mis propias lecciones de qué cosas podía hacer diferente como coach de equipo, que les voy a contar algunas de ellas. ¿Cuáles fueron los resultados esperados? Pues desde la mirada del sponsor se nota una mejora en el clima organizacional. La gente siente, los equipos, las personas que participaron planteaban que sentían a sus líderes más tranquilos, o sea, como que hablando menos rápido o como que haciendo un poquito más de pausa, delegando más, que les gustaría más, pero que se sentía algo mejor, que se estaban cumpliendo los acuerdos. ¿A qué se refiere eso? El tema de que muchas veces estas personas líderes citaban en los uno a uno, le decían, mira, el lunes tenemos una reunión, pero estaban tan sobrecargados de trabajo que no se podían reunir. Así que ese elemento de poder cumplirle a las personas de su equipo muchas veces los acuerdos, pues eso estaba comprometido y empezó eso a mejorar. Y algo chévere que se nota una mayor orientación al desarrollo de la gente a nivel del desarrollo de talento. Claro, esto fue como un área impulsada en el proyecto porque se desarrolla una hoja que se le recomienda al patrocinador donde se le pida a cada persona de este equipo eh, un, como un informe de qué le va a delegar, qué le podría delegar a cada persona de su equipo y cómo lo haría y en qué fecha, usando objetivos inteligentes. Y era con la intención de poderlos llevar a que indirectamente, ya que ellos se movían por la dirección de la organización, pues dándole entonces de forma más directa esa responsabilidad y no dejarlos como un objetivo deseable, cómo entonces se encaminaban a ese proyecto. En cuanto al equipo, pues se da una mayor apertura a dialogar honestamente, se desarrollaron diálogos de lo que eran las tertulias de los almuerzos, desarrollaron un book club. Yo les obligué, porque tengo que reconocer que les obligué al libro de Sacred Rest, que si no han leído ese libro es maravilloso, de Sandra Goodman, la doctora. Se llama El Descanso Sagrado. Cuando yo descubrí ese libro como parte de este proyecto y hasta a mí me cambió la vida. El libro y la doctora pues habla de que hay 7 tipos de descanso y descansar no es dormir por las noches ni es irse de vacaciones. Así que está el descanso tecnológico, el descanso social, el descanso espiritual, el descanso mental, el descanso emocional. Y entonces ella te da como unas herramientas de escaneo para ese tema. Así que parte de lo que yo hice con el equipo fue asignar ese libro, que hicieran la encuesta que ella tiene en la página web del libro y ellos llegaron como todos despavoridos, porque, ay, Dios mío, que estoy todo en rojo y no tengo nada verdecito. Verdecito es como el semáforo, ¿verdad? Entonces, eso fue para ellos como una llamada a la atención de cuánto les estaba costando en su salud el tema de descansar. Y entonces vemos que ese diálogo honesto usando el tema del descanso como la meta a conquistar, pero con pequeños pasos y con la conciencia del descanso, pues era parte de esos temas de los diálogos honestos. Se fortalece esa seguridad psicológica en el equipo porque están hablando de lo que verdaderamente les importaba desde el ser, desde la parte de ser compañeros por tantos años y que ya no fueran solamente los temas de cómo vamos a trabajar X proyectos. Y esa promoción de espacios de pausa y descanso, ¿verdad? Ellos empezaron pues a crear que si tener una matita en el escritorio o encontrar algunos elementos que les recordara ese tema. Así que
Pues básicamente, ¿verdad? Ese fue el proyecto. Para mí fue un proyecto diferente de coaching de equipo, inesperado. Yo llego por una razón, pensando en que era un proyecto, yo le digo un proyecto OPS de organizaciones psicológicamente saludables y un equipo que lo que yo esperaba, por lo que me decía la organización en general, era que a lo mejor era apoyarlos a desarrollar como equipo prácticas organizacionales dentro de su estilo de liderazgo que promovieran un ambiente para la gente, pero el ambiente era para ellos, desde el bienestar. Así que para mí fue espectacular el proyecto. Excelente, Y Brenda, excelente, excelente presentación. Me encantó aprender de todo lo que nos compartiste. La verdad, vamos a reconocerla como Clara está haciendo con un aplauso. Para Brenda tenemos 2 minutos. No sé si alguien tiene alguna pregunta que le gustaría hacer. Inclusive Rafael, aunque llegaste tarde, creo que lo último captaste por lo menos el proceso del grupo, trabajo en equipo Sí. Florian. Sí, espectacular, Brenda. Muchas gracias como nos presentaste esto. Rápidamente, unas preguntas así más técnicas. O sea, las sesiones que tuviste con ellos, ¿de cuánto tiempo duraban las sesiones? Nada más para duraban dimensionar. 120 minutos, dos Ok, horas. ok, ok. Perfecto. ¿Y tuviste rotación de la gente durante este proceso? ¿De cuánto duró en total de este equipo? Rotación, ¿De personal que se te puede haber ido? no, no. El Ok, equipo en general eran personas, este equipo llevaba en promedio 8 años en la organización. Aquí estamos ok, hablando de un equipo bien estable y multigeneracional, a pesar de que ok. era estable. Buenísimo. Gracias, gracias, Brenda. Felicidades. Ronnie. Sí, yo al principio tenía la duda del compromiso del equipo con el objetivo y vi cómo lo fuiste trabajando para que verdaderamente se comprometieran con eso, porque quizás al principio no lo veían, ¿no? Pero me quedó claro cómo se fue de alguna manera el proceso preparando para que ellos se comprometieran con ese objetivo que venía de alguna manera visto desde el sponsor. Pero ahora mi pregunta es cómo fue la conexión del sponsor a lo largo del proceso. Es decir, ¿tuvo al principio y al final o tuviste con ellos algunos checkpoints? Era interesante porque los checkpoints no eran necesarios porque el mismo sponsor empezó a recibir retroalimentación del ambiente con respecto a las personas. Así que eso por un lado. Por otra parte, a mí me parece, es parte de mi learning, de mi aprendizaje, es que por eso es que tenemos que prepararnos para el coaching de equipo. Esto es rapidito porque la organización había sufrido cambios culturales bien interno en el equipo, en el sistema equipo. Estaba esta creencia de que no está permitido descansar, porque esa organización había pasado por distintas generaciones. Así que el darse permiso a descansar era el gran reto. Entonces, ¿cómo la organización, el patrocinador, tuvo que también ser insistente y modelar que eso era lo que quería genuinamente y que no era simplemente una declaración para luego cambiar de opinión y ellos ser penalizados? Así que había un poco también de eso. Claro, o sea, incluso el modelaje desde el sponsor, cómo influye en la meta. Creo que eso es súper interesante. Rapidito, una práctica que ellos desarrollaron fue eliminar crear un incentivo por no trabajar tiempo extra. Por no trabajar tiempo extra. Bueno, Interesante. yo creo que lo que es interesante que pregunta Imagínate. Ronnie para todos, para pensar, es que cuando trabajamos en coaching de equipos está la posibilidad que lo que el equipo tiene que trabajar es algo que puede o no estar en la conciencia del equipo como equipo. Entonces, esto es como un pedido externo. En este caso, suena algo como vos decís, Brenda, que te llamó mucho la atención porque eso es lo que a veces uno ve de afuera que el equipo no lo ve. Pero quien lo estaba viendo era el líder o el stakeholder o recursos humanos. O hay alguien que se está dando cuenta que si no cuidan a su gente, el éxito de hoy no es el éxito de mañana, que si la gente se quema y no pone buenos límites, el futuro no va a estar tan bueno. Yo creo que eso es lo que está faltando en las organizaciones. Así que qué bueno que esa organización tenía ese líder
y me dio un poquito de celos, porque a mí también me gustaría que me contraten para hacer ese trabajo. A ver cómo lo podemos, o cómo lo podemos generar nosotros también. Sí. ¿Cómo podemos generar ese mensaje coaching de equipo para crear organizaciones saludables, ¿no? Así Ujú. Que además es un pedido del mundo. Hoy en sí, día el bienestar está muy demandado, pero yo siento que hay una ambivalencia porque se ve la necesidad, pero en realidad no hay un genuino trabajo para ello, porque sí. que es muy extraño este caso, o sea, no se ve con Es, cotidianidad ahora, lo que líderes de pasa, alto nivel exigiendo bienestar y descanso a sus líderes que están metidos en la operación. y también yo creo que muchas veces las organizaciones dan doble mensajes. Le dicen a la gente, ok, se tienen que cuidar, tienen que poner límites, pero por el otro lado le ponen un montón de A eso me objetivos refiero, sí. muy difíciles de alcanzar. Yo lo veo mucho con mis clientes que se quejan de eso. Me dicen, me están diciendo, esto, pero mira lo que me están pidiendo, ¿no? Así que, pero pareciera ser que no era el caso en esta organización, Brenda, si no nos equivocamos. Sí, y es porque también yo trabajo, ese es como mi framework de trabajo Ujú, hace muchos años. Aquí en Puerto Rico es un lenguaje bastante popular, hablar de organizaciones saludables y construir organizaciones saludables, porque tenemos hasta un proyecto de ley que ujú. promueve espacios de trabajo saludables. Entonces, yo he sido Excelente. advocate de ese tema por muchos años. Excelente, creo que es muy inspirador, muy inspiradora la presentación, Brenda. Muchísimas gracias por tu tiempo, por prepararla. Un gusto verte a vos, un gusto verlos a todos. Y bueno, el mes que viene tenemos, van a recibir la información. Creo que todos reciben mi newsletter. Si no lo reciben, les pido que me pongan su correo electrónico para que les mande la información. En el newsletter siempre aparecen los próximos programas y las grabaciones de los programas anteriores, así que tienen acceso a esta grabación para la sesión de hoy. También lo que voy a hacer, quizás también para hacerlo más fácil, es les voy a poner acá el link, si querés poner también, Brenda, tu información por si alguien quiere hacer un seguimiento o te quiere Sí, preguntar algo. voy a exponerles mi correo, Ali, para que me Nos vemos, escriba. tengo otra sesión de coaching Sí, ahora, jefa. Bye. Ali, No ponme quiere. o me escribes, Ali, para poder, porque hay un material en español que ahora no lo tengo tan accesible, pero te lo podría, o sea, te podría dar el enlace para que puedas tener un poquito más de información del video. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Nos estamos Gracias. viendo en 2 Contacto con semanas. Brenda. un gusto, En 2 cuídate. semanas voy a estar dando una demostración de Gracias. supervisión, así que si están disponibles, es el último lunes de febrero a las 9 de la mañana de Los Ángeles, 11 México, el jueves para ti, 3 de la tarde de Argentina, para el jueves de Argentina, y 9 y 8, 17, 5 de la tarde para ti en Portugal. Así que si quieren venir, y Ron, quizás eso que te puede llegar a interesar a vos también, ser supervisor de coaching, así que después hablamos cualquier cosa. Besos, abrazos a todos. Gracias. Hasta la Chao, próxima. gracias, Brenda, gracias. excelente, excelente presentación. Gracias, Bye. gracias. Chao, gracias. Brenda. Gracias, Gracias, Brenda.